Bien, ya vimos cómo agregar una columna a una tabla mediante migraciones, pero no hemos implementado el método down. ¿Cuál es la operación contraria a agregar una columna? Pues sería eliminar esa columna. Entonces esa operación contraria la hacemos en el método down, pero vamos a codificarlo de forma correcta para evitar inconsistencias, como ya vimos en videos anteriores, en caso de que nosotros eliminemos esa columna de forma manual y no nos hemos dado cuenta. Así que vamos a codificar nuestro método down de una forma que nos evite errores de codificación o de básicamente inconsistencias. Así que vamos a ello. Lo primero que tenemos que hacer es preguntarnos, fíjate que para eliminar una columna, pues primero debemos de preguntarnos, obviamente, si existe la tabla a la cual le queremos eliminar esa columna. Entonces para eso vamos a usar un condicional. Y nos vamos a preguntar, vamos a hacer uso de nuestro facet esquema, que es el que usa nuestras migraciones, esquema. Y vamos a usar el método hasColumn. Este método hasColumn, como su nombre lo indica, va a verificar si cierta tabla tiene cierta columna. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle, en mi tabla países, pregúntate si tiene la columna código. Fíjate que si vemos la definición, puedes recibir como primer parámetro la tabla y columna. Entonces básicamente esto va a retornar true o false dependiendo si la columna código existe en nuestra tabla países. Entonces como primer argumento recibe la tabla a la cual estamos buscando cierta columna. Y en el segundo parámetro recibe el nombre de esa columna que estamos buscando. Entonces si entra aquí, ya estamos seguros que la columna código existe. Entonces básicamente nos vamos a copiar todo este código, porque ya después, una vez que verificamos, pues nosotros ya podemos ahora sí eliminar la columna, porque ya estamos seguros que sí existe. Entonces básicamente aquí voy a poner, si entró aquí, quiere decir que la columna código en la tabla países existe. Ya con esto ya estamos seguros, porque ya verificamos con hasColumn, que retorna true o false, depende de si exista la columna sí o sí, sí o no. Entonces vamos a ello. El método que vamos a usar en este caso es mediante el argumento table. Y para borrar una columna, pues existe un método que se llama dropColumn, que es muy intuitivo, recibe como primer parámetro un string con el nombre de la columna que queremos eliminar. ¿Cuál es esa columna que queremos eliminar? Pues código. Entonces fíjate que aquí ya hemos implementado de forma hasta cierto punto de manera correcta el método down, que es para eliminar una columna a una tabla. Primero estamos verificando si existe realmente esa columna en la tabla países. Como dice el comentario, si entró aquí, quiere decir que la columna código en la tabla países existe. Entonces nosotros aquí ya podemos tranquilamente estar seguros que la vamos a eliminar con el método dropColumn. Así que si ejecutamos, si abrimos una consola, voy a limpiar aquí. Si vemos el estado de nuestras migraciones, fíjate que vamos en el bash número 3, efectivamente. Fíjate que aquí voy a pausar el video, solamente te quería dar aquí una breve explicación de cómo implementar el código del método down para eliminar una columna. Ya en el siguiente video vamos a ver un nuevo comando que es para revertir las migraciones, que ya sabemos cómo funciona, pero vamos a profundizar un poquillo más en ese comando. Entonces en este video simplemente quería checar el código para el método down y seguimos avanzando. Te habló Daniel desde el estado de Zacatecas, acá en México. Saludos.